Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. En este video voy a hablar acerca de la rebelión, la desobediencia y el odio. Dios puso en mi corazón el tema del que voy a hablar hoy. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo y Él es el que nos insta a hablar de ciertos temas. Voy a hablar acerca de Coré, acerca de la vara de Aarón, acerca de Balaán y el rey de Moab, Balac, Coré, hijo de Izar, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pellet, de los hijos de Rubén, reunieron a 250 hombres de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación de los del consejo, y se juntaron contra Moisés, profeta de Dios, y contra Aarón su hermano, quien era el sacerdote de Israel. Les dijeron: basta ya de ustedes, toda la congregación son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué tienen ustedes dos que levantarse sobre la congregación de Jehová Dios? Imagínense esa actitud. Esta historia la podemos leer en Números, en los capítulos 16 y 17. Seguramente ellos querían ser los mandamás de toda Israel. Querían ser ellos los que representaran o los líderes de la congregación. Pero los elegidos de Dios eran Moisés el profeta, que fue el que los sacó de Egipto, y Aarón su hermano, a quien nombró el Señor como sacerdote. Tremenda tanta rebeldía, hermanos y hermanas, por parte del pueblo de Israel, a pesar de todo lo que ya habían visto con sus ojos, todas las señales, todos los milagros que Dios había hecho a través de su profeta Moisés, y se levantaron en rebelión. Cuando Moisés vio a estas personas sublevarse o amotinarse contra él y contra su hermano Aarón, el sacerdote que Dios había puesto sobre Israel, pues fue a Dios en súplica, puso su rostro en tierra y le preguntó seguramente qué debía hacer ante esta situación. Entonces Dios le dijo a Moisés que le dijera a estas personas que tomaran incensarios y que les colocaran fuego en ellos y se pararan enfrente de la puerta del tabernáculo al día siguiente, y que entonces Dios escogería de entre todos ellos a los que eran realmente santos ante sus ojos. Además les dijo que si les parecía poco ya el llamamiento que Dios les había hecho, su ministerio al que habían sido llamados, que Dios los había apartado de la congregación para acercarlos más a Él y para que le sirvieran en el tabernáculo y que estuvieran delante de la congregación para ministrarla. Pero pues parecía que sí les fue muy poco ese llamamiento y querían ser los líderes principales de toda Israel. No querían que fuera Moisés ni Aarón. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán y le respondieron que no irían a él, que si acaso le parecía poco a Moisés lo que había hecho con ellos de sacarlos de Egipto, que era una tierra que fluía leche y miel, y llevarlos al desierto a aguantar necesidades, a pasar hambres, que no los había llevado a ningún lugar donde fluía leche y miel, ni que tenían tierras, ni nada de eso, en fin, que no tenían heredades ni viñas, y que no iban a ir hacia él, a que les sacara los ojos. Tremenda rebeldía de estas personas, hermanos y hermanas. Se portaron muy mal, por eso Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto, antes de llevarlos a la tierra que Dios les había prometido, de la cual ellos habían salido, porque recordemos que cuando la historia de José, allá en Egipto, la familia de José vivía allá en Canaán. Entonces, esa tierra de donde ellos habían salido era de ellos. Pero obviamente después de tantos años, al volver a ella, pues ya la habían perdido y ya habían otras personas habitando la tierra y eran gente muy mala.
y había gigantes entre ellos. Moisés solo seguía órdenes de Dios. Él era el profeta. Dios simplemente le decía, levántate y ve hacia tal parte, y él lo hacía. Había hecho muchas cosas por el pueblo de Israel, pero en ese momento ignoraron todo lo que había pasado y todo lo que habían visto. Entonces Moisés se enojó y habló con Jehová Dios y le dijo que no mirara la ofrenda de ellos y que nada había tomado de ellos, ni un asno siquiera, ni a ninguno le había hecho mal. Pobrecito el profeta Moisés, solo les había servido y eran desagradecidos y se sublevaron y parecían odiarlo, y también a su hermano Aarón. Al día siguiente hicieron como les dijo Moisés. Cada uno de estos 250 hombres se pusieron al pie de la puerta del tabernáculo con sus incensarios, y Aarón también cogió el suyo y se pusieron enfrente del tabernáculo. Colocaron fuego en el incensario y toda la congregación estaba presente. Ya todos habían sido puestos en contra de Aarón y de Moisés también por Coré. A todos los había envenenado contra Aarón y contra el profeta. Y todos fueron a ver a quienes Dios escogería como hombres santos de la congregación. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de la congregación, que los iba a consumir a todos. Y entonces Moisés y Aarón se postraron a tierra, se postraron ante Dios y colocaron su rostro en la tierra y le suplicaron que no fuera a hacer eso, que era solo un hombre el que se había levantado contra ellos. Pero ese hombre que se levantó contra ellos, que fue Coré, y contaminó a otros de su odio, de su veneno contra el profeta de Dios y contra Aarón, pues ya había propiciado esa sublevación de todo el pueblo contra Dios, porque no era contra Moisés y contra Aarón, era contra Dios directamente, porque ellos eran hombres que Dios había escogido para guiar a su pueblo y para llevarlo a la tierra prometida. Esto que pasó con Coré y sus compañeros y todos los que le siguieron es parecido a lo que pasó con Lucifer allá en el cielo cuando fue arrojado con los ángeles caídos por rebelarse en contra de Dios. Pecaron, desobedecieron a Dios y fueron arrojados. Él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, los convenció, los puso en contra de Dios, y pues ellos cedieron también a la tentación, al pecado, y por eso fueron arrojados de la presencia de Dios. Y por su pecado nunca tendrán perdón. Podemos leer acerca de cuando el adversario fue arrojado y arrastró a la tercera parte de las estrellas, que eran los ángeles de Dios, en Apocalipsis capítulo 12, verso 4. También podemos leer en Isaías 14, 12 al 15 y en 2 Pedro 2, 4 acerca de que no van a recibir perdón. Entonces, Moisés y Aarón rogaron a Yahvé Dios que no los acabara a todos. Dios les dijo que le dijeran entonces a la congregación que se apartaran de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán, que eran los tres que se habían sublevado y habían reunido a 250 hombres más. En fin, les dijo que se apartaran de las tiendas de ellos, donde ellos pues vivían y tenían a sus familias, sus cosas, todo eso. Y así hicieron. Y Moisés luego les dijo a Coré, a Datán y a Abirán y a sus familias que estaban con ellos, que si ellos tenían la razón en cuanto a lo que habían dicho, pues entonces iban a vivir sus vidas normalmente en adelante. Pero que si no tenían razón y habían airado a Dios, se iba a abrir la tierra y se los iba a tragar a todos, junto con sus cosas, con todo. Y así pasó, hermanos y hermanas. La tierra se abrió y se los tragó a todos. Cayeron en vida allá abajo, al Seol. Hay algunas personas que dicen que aún están vivos. No creo. Estaban vivos en ese momento, cuando cayeron, cuando se abrió la tierra y se los tragó. Pero obviamente después murieron.
Y los 250 hombres que estaban enfrente del tabernáculo con los incensarios prendieron en fuego. Dios les arrojó fuego, porque resulta, hermanos y hermanas, que los únicos que podían hacer esto eran hombres escogidos por Dios realmente santos, sacerdotes de la tribu de Leví. Nadie más podía coger un incensario y colocar fuego en él e incienso y ofrecerlo como expiación. No, esto solo lo podían hacer los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran los que Dios había escogido. Ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón no se podía acercar a ofrecer incienso delante de Jehová Dios, para que no le pasara lo mismo que le pasó a estos 250 hombres. Y después de que pasó todo esto, al día siguiente, imagínense, la congregación fue otra vez a reclamarle a Moisés y a Aarón y a decirles que ellos habían tenido la culpa de la muerte del pueblo de Dios. Dios se enojó muchísimo y volvió a decirles a Moisés y a Aarón que se apartaran de ellos, porque los iba a consumir a todos. Otra vez Aarón y Moisés se postraron ante Dios con su cara en la tierra, en el suelo, a orar y a pedir clemencia, piedad, para que no lo hiciera. Pero aún así lo hizo y empezó una gran mortandad en la tierra, en todo Israel, y empezaron a morir muchos. Entonces Moisés le dijo a su hermano Aarón que tomara su incensario, que le pusiera incienso, fuego y que se parara en medio del pueblo para que cesara la mortandad e hiciera expiación por ellos con ese incensario. Y así lo hizo, y entonces cesó la mortandad entre el pueblo. Y ese día murieron muchísimas personas, hermanos y hermanas. 14,700 personas murieron, todo por la rebelión de Coré y de los otros dos y de todos esos que se sublevaron y de todos los que le siguieron el juego y fueron en contra de Aarón y del profeta Moisés. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos y hermanas? Que debemos ser obedientes a Dios y a sus mandamientos y no rebelarnos contra Él. En ese entonces tenían que seguir juiciosos a Moisés y a Aarón, el sacerdote que Dios había nombrado. Murmuraron contra Dios, debieron respetar a los siervos escogidos por Dios, a Aarón y Moisés el profeta. Debieron apoyarlos y sencillamente ser obedientes a Dios. Es lo que espera Dios, que seamos obedientes, que no lo cuestionemos. Él es Dios todopoderoso y tiene un plan y lo va a desarrollar, queramos o no. ¿Qué espera Él de nosotros? Simplemente obediencia a sus mandamientos, a sus leyes, que fueron creadas para nuestro bien, hermanos, porque Dios nos ama y desea que tengamos paz en la tierra, que tengamos armonía, que nos llevemos bien unos con otros. Para eso nos dio mandamientos, para protegernos. Y entonces, para que cesara ya la murmuradera, la habladuría del pueblo contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, le dijo a Moisés que tomara una vara por cada tribu y que cada vara tuviera el nombre de la tribu y que sobre la vara de la tribu de Leví colocara el nombre de Aarón y que las colocara en el tabernáculo delante del testimonio, donde Jehová Dios se manifestaría, y le dijo que florecería la vara del varón que Dios escogiera como su sacerdote, que así haría cesar tanta queja del pueblo, tanta murmuración contra sus siervos, Aarón y Moisés. Así hizo Moisés, habló al pueblo y recogió las varas, y al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio, y la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echó flores y produjo almendras. Y sacó Moisés todas las varas delante de la congregación, y cada tribu tomó su vara. Comprendieron definitivamente que Aarón era el sacerdote escogido por Dios.
Y le dijo Dios a Moisés que volviera la vara de Aarón delante del testimonio en el tabernáculo, y que se guardara por señal a los hijos rebeldes, y así cesarían sus quejas delante de él, para que no murieran. Así hizo Moisés. Luego el pueblo le dijo que ellos estaban muertos y que todos estaban perdidos, que cualquiera de ellos que se acercara al tabernáculo de Dios iba a morir. Dijeron: acabaremos por perecer todos. Pues si seguían así desobedientes, tercos, rebeldes, claro que sí. Dios espera que seamos obedientes. Hoy día esto lo podemos aplicar en nuestra vida también. Ya hoy día no seguimos a un profeta, pero seguimos a Cristo Jesús, y Él nos dejó sus enseñanzas en las Santas Escrituras. Lo que debemos hacer es aplicarlas a nuestra vida. De eso se trata. El leer, el estudiar la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida. No celebramos fiestas solemnes porque en Cristo Jesús se cumplieron las primeras 4 fiestas. Y las otras 3 fiestas que faltan se cumplirán cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Y luego Israel en el tiempo de la tribulación se arrepentirá y recibirán al Señor y Dios Jesucristo en sus vidas. Y en el milenio, los sobrevivientes del tiempo de la tribulación o tiempo de la angustia de Jacob o semana 70 de Daniel que está por comenzar, Daniel 9:27, irán a adorar al Salvador Cristo Jesús y celebrarán la fiesta de los tabernáculos cada año. Podemos leer acerca de esto en Zacarías capítulo 14, verso 16. Por favor, hermanos, miren un video en YouTube o en Facebook que se llama Fiestas Solemnes de Yahvé Dios por Janet Mancera. Ahí en el buscador colocan el nombre del video y mi nombre y así lo ubican fácilmente. Y no se equivocan viendo de pronto otro video que no sea mío, porque los míos llevan mi nombre. Hago así precisamente para que las personas diferencien y no se equivoquen viendo de pronto el contenido que haya hecho otra persona. Es importante que aprendan acerca de este tema de las fiestas solemnes de Yahvé Dios. Todos los creyentes, cristianos o discípulos de Cristo debemos saber acerca de este tema. Recordemos que el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento. Isaías 5:13. Hoy día, todos en Cristo Jesús somos santificados, somos sacerdotes para Dios. Y no seguimos a un profeta, seguimos al Salvador Jesucristo y a sus enseñanzas que quedaron registradas en la Biblia. También las enseñanzas que Dios nos dio a través de sus apóstoles, a quienes inspirados por medio del Espíritu Santo profetizaban y nos enseñaron también muchas cosas y están registradas en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Hoy escuchamos a los siervos escogidos para este tiempo del fin de este 6º milenio, porque ya viene el 7º y último, en el que el Señor Jesucristo va a gobernar con sus santos escogidos. Dios ha escogido para este tiempo a hombres y a mujeres fieles, por medio de los cuales les revela y por medio de los cuales guía a su pueblo. Pero son pocos, hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado, porque hay mucho mentiroso hoy día, que es instrumento en las manos del maligno para desviar al pueblo de Dios y hacerlos pecar. Recordemos que el ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Mateo 15:14. Hay muchos que solo fingen ser siervos de Dios, pero en realidad lo que buscan es lucro propio, hermanos y hermanas. Dinero, aprovechándose de la fe de la gente y del desconocimiento bíblico también. Hoy día, hermanos y hermanas, seguimos el consejo directo de Dios registrado en la Biblia. La Biblia dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno, pero somos cautelosos y tenemos cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor, realmente lo ama o es siervo suyo. Hay mucha gente que miente, que finge, y todos los días tenemos comunión con Dios en la oración,
en la lectura de su palabra, que es su guía divina para nuestro bien, para nuestro provecho, y ayunamos más a menudo, es lo que debemos estar haciendo, al menos una vez cada semana o una vez cada 15 días, ayunos de 12 horas o de 24 horas, hermanos y hermanas, para limpiarnos de la maldad, para recibir inspiración de Dios, para liberarnos de los malos espíritus que nos puedan estar atormentando y que también nos pueden enfermar. Hoy día los creyentes, cristianos o discípulos de Cristo nos esforzamos por amar, respetar y servir al prójimo y por mantenernos sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo los mandamientos de Dios. Esta es la verdadera religión que debemos practicar, hermanos y hermanas. Lee Santiago 1:27, lee Mateo 22:34 al 40, lee Juan 14:15. Tenemos una relación personal y diaria con Dios, constante, y predicamos a otros también para despertarlos en Cristo Jesús, para que se den cuenta del tiempo en el que ya estamos y lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, de ser llevados al cielo y estar en su santa presencia, porque vienen los juicios y castigos de Dios para los malvados, los corruptos, los mentirosos, los blasfemos, los murmuradores, los criticones, los tibios, hermanos y hermanas, para todo aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. Todos ellos se van a quedar aquí y van a vivir ese tiempo de juicio y castigo que ya viene para el mundo. En cualquier momento Dios nos lleva en el arrebatamiento. Por eso tenemos que estar preparados en fe, en santidad y en conocimiento para poder participar del arrebatamiento de la iglesia. Lee Hebreos 11:6, lee Hebreos 12:14, lee Isaías 5:13. Hoy día los creyentes no seguimos en pos de religiones o edificios creados por manos humanas, porque eso no nos va a salvar. Nos salva es la gracia mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Lee Efesios 2 del 8 al 9. Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas, Él mora en nosotros. Lee Hechos 17:24, lee 1 Corintios 3:16 al 17, Juan 14:23. Dios mora en quienes se arrepienten, creen en Cristo y en adelante se esfuerzan por hacer su voluntad. No mora en edificios o templos hechos por manos humanas. Por eso nuestra relación tiene que ser constante y directa con Dios, diaria, hermanos y hermanas. Recordemos, hermanos y hermanas, en nuestras oraciones, interceder por nuestras familias, por nuestros gobernantes, que Dios los libre de las tentaciones, que Dios los ayude a obrar correctamente por la nación en la que vivimos, para poder tener paz, para vivir en armonía, hermanos y hermanas. Debemos orar por nuestros gobernantes. No dejemos de hacerlo. E intercedamos también, hermanos y hermanas, por la nación de Israel. Ellos están pasando por un momento difícil ahorita. No es fácil estar en guerras, hermanos y hermanas. Ya esta nación que les muestro aquí le puso por condición 30 días nada más a la nación de Israel para que arreglen los problemas que tienen con Gaza. De lo contrario, va a evitar que les lleguen armas y pues necesitan armas para poderse defender. Recordemos, hermanos y hermanas, que allá hay escogidos de Dios que se van a convertir en la semana 70 de Daniel, de 7 años que viene para el mundo, que es el mismo tiempo de la tribulación o tiempo de juicio y castigo. Ellos van a convertirse, hay escogidos allá. Tengamos piedad y misericordia de ellos, hermanos y hermanas. Lean en Romanos capítulo 11, versos 25 al 36, que habla acerca de la conversión de toda Israel. Oremos por ellos. Necesitan de nuestra ayuda en oración. No nos dejemos contaminar por el odio que está esparciendo Babilonia la Grande por todo el mundo contra esa nación.
El maligno quiere nuestra perdición, quiere que nos perdamos, quiere nuestra desgracia. Esto es parecido a la historia bíblica del Antiguo Testamento de Balac, rey de Moab, quien quería maldecir a Israel y mandó llamar al profeta Balaam para que los maldijera. Esta historia la podemos leer en Números. Los capítulos son 22 al 24. Y al comienzo, el profeta Balaam no quiso maldecir a Israel, sino que los bendijo 3 veces. Pero luego se dio a la tentación del rey Balac de Moab, seguramente porque el rey le había dicho que ya no lo iba a honrar más. Tal vez le iba a retirar ayudas económicas. Entonces el profeta Balaam le dijo al rey Balac de Moab que si ponía tropiezo en los hijos de Israel y los hacía pecar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y los hacía cometer fornicación con las mujeres, se encendería la ira de Dios contra ellos y ya no los protegería más y recibirían juicio y castigo de Dios. Y entonces podría caerles con sus tropas y acabarlos como él quería. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, podemos leer acerca de que Balaam le dijo a Balac, rey de Moab, que si ponía tropiezo a Israel y los hiciera pecar, así Dios los castigaría y podrían vencerlos. Y entonces este rey mandó mujeres de su tierra, mujeres moabitas, para tentar a los israelitas, y cayeron muchos en pecado de fornicación, y también los indujeron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Yahvé Dios castigó a su pueblo Israel, y murieron 24,000 israelitas en aquel entonces. Dios los consumió a todos. Podemos leer en el capítulo 25 de Números, para que vean lo que pasó y el fin de Balaam, el profeta que le fue infiel, se torció y finalmente cedió a la tentación del rey Balac de Moab. El castigo fue que fue muerto en la tierra de Madián, en una de las guerras que estaba sosteniendo Israel con los moabitas y los madianitas. Hermanos y hermanas, el maligno sabe que si nos hace pecar, perderemos la protección y las bendiciones de Dios. Perderemos la oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia que está por ocurrir en cualquier momento. Por eso nos está instando a pecar de muchas maneras y con el odio contra la nación de donde proviene el Señor y Salvador Cristo Jesús. No caigamos en sus engaños, en sus mentiras. Recordemos quiénes realmente dominan el mundo y dominan todo, los medios de comunicación, y nos dicen muchas mentiras, hermanos y hermanas. Están poniéndonos en contra de la nación de Israel, diciendo falsas cosas que no son. Siempre el maligno ha querido acabar con esta nación, siempre. Recordemos lo que pasó allá por la época de Moisés. Recordemos que Faraón mandó acabar con todos los hijos varones de los israelíes. Recordemos lo que pasó con el holocausto nazi en la época de Hitler. Lo que pasó con todos esos 6 millones de judíos que fueron muertos. Y hoy día algunos están tratando de negar este hecho. El maligno siempre ha odiado a esa nación, porque de ahí procede el Salvador, de ahí proceden las santas escrituras bíblicas. Por eso las quiere acabar y hoy día las quieren cambiar. Y ya lo están haciendo, hermanos y hermanas. Están cambiando las santas escrituras. Tengamos nuestra Biblia física en casa. Y de las versiones que ya les he comentado, las más antiguas, que son las más puras, como la versión Reina Valera de 1960 y la Casiodoro de Reina de 1569, porque a las nuevas versiones las han tergiversado para engañar. Y la nueva que están sacando ya, que ya están imprimiendo y regando por todo el mundo,
Tiene enseñanzas que van en contra de los mandamientos de Dios y que abrazan las ideologías corrompidas y pervertidas que han introducido en las naciones, como esta que les estoy mostrando, hermanos y hermanas. Que ya hasta hay supuestos siervos de Dios que están bendiciendo a estas parejas de personas del mismo sexo. Son herejías, hermanos y hermanas. Tengamos nuestra Biblia física en casa. Y es mucho mejor porque así la podemos estudiar aún con la luz de una vela. Podemos marcarla con colores, resaltar los versículos que más nos llaman la atención y podemos hacer pequeñas anotaciones con esfero de eventos importantes. En fin, es mucho mejor tener la Biblia física en casa. Entonces, hermanos, mi consejo es que no nos dejemos llevar por el odio contra esta nación. Porque recordemos que en Números 24, verso 8, dice que el que bendiga a esta nación será bendito y el que la maldiga será maldecido. Esta es otra trampa del enemigo, hermanos y hermanas, del maligno. Así como la trampa pasada del 2020, ¿recuerdan? Que nos encerraron a todos, que nos pusieron un trapo y que nos mandaron a recibir aquello que ustedes ya saben que va aquí. Bueno, con todo eso lo que están haciendo es controlar a la población, hermanos y hermanas. Están introduciéndole tecnología a las personas para controlarlas. Por eso el afán de que todos fuéramos a recibir aquello. Es así de simple y sencillo. Ellos piensan que somos demasiados y están resumiendo la población. Recordemos el primer mandamiento que tenían en las piedras de Georgia escrito. Este mandamiento decía así, hermanos, lean. Y están trabajando en eso, hermanos, para llevar a cabo, para cumplir con su meta de este primer mandamiento que tenían escrito en esas piedras. Y eso que le han metido a muchos es para controlar a la gente. No caigamos en las trampas del enemigo. En aquella época yo me enteré de todo esto porque Dios me mostró el 666 por todos lados y eso me puso en alerta roja. Y luego me empezó a llegar mucha información, todo por la gracia y misericordia de Dios, para que despertara a su pueblo. Pero desafortunadamente fueron pocos los que me creyeron y todos fueron, la mayoría, a recibir aquello. Por favor, escúchenme ahora que les estoy diciendo. No odiemos, amemos. No maldigamos, bendigamos. No nos dejemos envenenar contra esta nación. Ellos necesitan de nuestra intercesión, orando por ellos. Dejo esta lista de videos, hermanos y hermanas, para que por favor saquen tiempo y los vean. Es importante que aprendan estas cosas de las que hablo en estos videos, porque el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento bíblico. Isaías 5:13. Por falta de conocimiento, hacemos cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Aprendamos, hermanos y hermanas, a amar a Dios verdaderamente, guardando sus mandamientos, porque nos tienen engañados y han desviado a los creyentes por caminos equivocados. Vean los videos, hermanos y hermanas, y les recomiendo que estudien sus Biblias cada día de sus vidas, porque ahí está la verdad. Empiecen por el Nuevo Testamento, luego continúan con el Antiguo, y cuando terminen vuelven a comenzar. Es un libro que debemos estudiar toda la vida, hermanos y hermanas. Es nuestro manual de instrucciones, es nuestro faro en la oscuridad de este mundo, dominado por las tinieblas. En la descripción del video encontrarán los enlaces a mis otros espacios en internet, a Facebook, a mis canales en YouTube, a mis dos grupos, uno que tengo en Telegram y otro en WhatsApp, por donde hago publicaciones más a menudo muy importantes
para la iglesia. Les invito para que se unan a alguno de esos grupos, hermanos y hermanas. La iglesia debe estar informada y apercibida de lo que está pasando en el mundo, que tiene que ver con las profecías bíblicas, para no caer en los engaños del maligno y de su simiente que tiene acá en la tierra, quienes quieren nuestra perdición. Nos veremos en un próximo video, hermanos y hermanas, con el favor de Dios, si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia que está por suceder en cualquier momento. Estemos preparados, hermanos. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo los mandamientos de Dios. Que Jehová Dios, nuestro amado Yahvé Elohim, les bendiga siempre y a sus familias también. Que la gracia y paz de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo, de Dios el Espíritu Santo, les acompañe y nos acompañe a todos los que por seguir a Cristo Jesús somos llamados santos, estén donde estén, en cualquier lugar de la tierra. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Chao, hermanos.